Hola a todos, mi nombre es Edinson Arcos, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de 10º semestre de la Corporación Universitaria de Confacauca en la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el control adaptativo por modelo de referencia. Pero para entender un poco mejor a lo que se refiere este tipo de controlador, debemos entender también de qué se trata el control adaptativo. Pues el control adaptativo es un sistema que de forma continua y automática realiza una medición y una comparación sobre las características dinámicas de una planta o de un proceso. Este las compara y usa las diferencias entre ellas para variar los parámetros de parámetros ajustables del sistema. Esto pues se realiza con el fin de que el sistema tenga un funcionamiento óptimo y que no se vea afectado en grandes proporciones por las modificaciones externas que puedan afectar al sistema, como por ejemplo en algunos procesos las variables del medio ambiente, como pueden ser humedad, temperatura, agua, viento, diferentes variables que podamos encontrar en el ambiente. Entonces, para que este se mantenga dentro de ciertos rangos y pues funcione de una forma óptima. Según la definición que vimos anteriormente, podríamos entenderlo también como un circuito o un sistema de control cerrado con realimentación. Esto pues si vemos en la primera parte tenemos un controlador seguido de un actuador y luego de la planta o un proceso. Todo este proceso va a llevar pues a una salida del sistema. Puede ser una reacción, algún movimiento o de diferentes factores. Entonces lo que hace mediante un sensor que puede estar ubicado en la salida de este sistema, observar qué comportamiento está teniendo la salida. Entonces si hemos asignado algunos parámetros y esa está por debajo o por encima de estos, el sensor va a detectarlos y enviará la respectiva señal hasta el inicio del proceso, lo que hará que se realicen ciertas correcciones para un óptimo funcionamiento. ¿Por qué es bueno o por qué usar un control adaptativo? Bueno, como lo decíamos anteriormente, lo que se busca en estos sistemas es que tengan un óptimo funcionamiento. Entonces, lo que se busca con esto es que el sistema, a pesar de las grandes variables o variaciones externas que tenga el sistema, se comporte de una forma óptima y tenga un correcto funcionamiento. Entonces lo que pasa con estos sistemas es que al no tener un sistema adaptativo pueden presentar fallas o errores y así presentar averías en nuestro proceso. Bueno, aquí observamos lo que es el diagrama de bloques para este tipo de control. Podemos verlo que está dividido en dos lazos, lo que es el lazo primario, que lo tenemos en esta parte, y el lazo secundario, que es en donde encontramos lo que es el control adaptativo. En el lazo primario lo que vemos pues es como un sistema normal de realimentación, omitiendo esta parte de acá arriba. Para esta parte pues es importante señalar que el lazo secundario influencia a los parámetros del control primario. Entonces podemos decir que los primarios dependen del secundario. ¿Por qué? Porque este pues va a arrojar ciertas decisiones o condiciones que afectan a las mismas decisiones que está tomando el lazo primario. Por otro lado, el lazo primario debe ser de respuesta más rápida que el secundario. Si no se cumple esta condición, lo que estaríamos haciendo
es saturando el sistema, ya que se obliga al sistema a responder más rápido de lo que puede. Por lo tanto, el segundo debe variar más lentamente que el primario. En esta parte pues podemos observar por cómo está compuesto un sistema con control adaptativo. Normalmente con un controlador primario o controlador ajustable. Luego va a estar por un proceso que también estará con un identificador para la variable de entrada y la salida. Con respecto al lazo primario va a estar también comprendido por un sensor normalmente, pues para analizar las variables. Pero por el lazo secundario también va a tener la adaptación que le queramos hacer según el sistema que tengamos, y también ayudará a tomar unas diferentes decisiones en el control. Bueno, una vez mencionado lo que es el control adaptativo, vamos a hablar como tal del control adaptativo con modelo de referencia. Este pues consiste en usar un modelo que produzca una salida deseada ante una entrada, y este debe seguir el proceso. Esto quiere decir que se realiza una comparación entre un control de referencia y un control real. Bueno, el proceso que se tiene aquí debe comportarse igual al de referencia. También podemos decir que el modelo de referencia no siempre debe ser, no necesariamente debe realizarse de forma material, pues este también puede ser modelado matemáticamente o simulado en un computador. Este también se usa para obtener desempeños aceptables en situaciones de difícil control, que incluyen casos de parámetros variables. Entonces, lo que pues con esto es como la forma más fácil de realizar un control en aspectos o partes en que es más difícil realizar un control normalmente. También aquí, como podemos ver en esta parte, este sistema está compuesto por tres partes. La primera, que es el control primario, normalmente un control normal que se realiza un proceso. En el segundo tenemos el modelo de referencia, que ya lo mencionamos, que es un sistema el cual nosotros queremos, ya tenemos claro o ya hemos simulado en algún sistema virtual o digital, por ejemplo en un computador, y ya hemos observado que tenemos una respuesta a la entrada que nosotros tenemos. Entonces ese va a ser nuestro ideal que tenemos como referencia. Y por otra parte también tenemos los mecanismos de adaptación. Lo que se hace es mirar la salida del proceso y el de referencia, y de esta forma calcular los parámetros de forma de que el error tienda siempre a cero. Entonces lo que tenemos aquí es como una simple resta entre, por ejemplo, esta ecuación, lo que es el error, que será nuestro error, va a ser igual a la resta entre y de m y y de p, que serán las dos salidas que tendremos tanto de nuestro modelo de referencia como de nuestro proceso normal. También debemos mencionar que el modelo de referencia que nosotros elijamos debe ser sensible
a la dinámica del proceso. ¿Por qué razón? Pues porque si elegimos uno con dinámica muy rápida, vamos a saturar el sistema. Esto pues porque estaremos forzando, por así decirlo, a nuestro sistema para que responda de una forma muy rápida o a la capacidad que éste no puede. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la forma en que vamos a seleccionar nuestro modelo, la dinámica de nuestro modelo también. Ahora vamos a observar un proyecto en el cual se implementa el tipo de control que hemos presentado. En esta oportunidad, pues, el que hemos encontrado es un controlador adaptativo de proporcional derivativo por modelo de referencia para una mesa vibratoria biaxial basada en el mecanismo biela-manivela. Bueno, en este proyecto lo que se realiza pues es hacer una mesa con el fin de realizar simulaciones o estudios sobre los movimientos sísmicos. Por ejemplo, aquí vemos el diagrama en general de cómo está compuesto este sistema. Vemos que está conectado principalmente por un servidor desde el cual manda las órdenes, y luego está conectado a un motor, el cual le va a dar un movimiento a una biela, y a su vez este va a realizar en la mesa los movimientos tanto en el eje X como en el eje Y, para así simular los movimientos sísmicos, por ejemplo un terremoto. Aquí en esta otra imagen podemos ver cómo está compuesta también la mesa. Vemos el mecanismo en cierta parte para deslizarse en el eje X y tanto en el eje Y. Vemos la descripción de cómo está compuesta cada una de estas partes. Vemos la ubicación de los elementos. En esta imagen pues vemos una fotografía del proyecto ya realizado y en la estructura como está. Entonces vamos a irnos también a lo que nos interesa con nuestro tema, a ver los tipos de controles que ellos utilizaron. Por ejemplo, aquí vemos, nos dicen ellos que se utilizaron 6 sistemas de control diferentes, un control fuzzy y 5 versiones de control adaptativo por modelo de referencia. Aquí vemos cómo nos van describiendo ellos las funciones de transferencia con los valores que trabajaron. Vemos aquí el sistema de control que nos mencionan, el sistema de control fuzzy. Vemos pues algunas gráficas que ellos han sacado del comportamiento de la mesa. Aquí vemos también el control adaptativo por modelo de referencia que ellos usaron, lo que mencionábamos anteriormente. Si vemos aquí es igual al que nosotros presentamos anteriormente en la diapositiva. Vemos también las ecuaciones que ellos usaron con sus respectivas variables, sus derivadas, la forma en que obtuvieron los modelos, las funciones de transferencia dependiendo en cada eje. Por ejemplo, aquí tenemos el y de x, el y de y. Entonces esto nos va a variar según pues en el eje en el que ellos hayan estado trabajando. Vemos también los valores con los que han trabajado para ciertos ejes y con ciertos ángulos. Miramos aquí también otro tipo de controlador con el proporcional. Lo que ellos mencionaban que hicieron, pues el control de ellos fue proporcional y derivativo. Si aquí podemos observar como tal con las referencias
de ellos, la planta, los modelos pues con el ángulo, el modelo de referencia y la forma en que ellos analizaban.